Y bueno, eh, pues bienvenidos a los que están por aquí en esta tercera etapa, que bueno, esto ya en las etapas anteriores ya vimos, pues básicamente como lo que corresponde al contexto de la plataforma de AppHive. Definitivamente hay mucho que estar aprendiendo todo el tiempo. Todavía hay bastantes funciones y nuevas que se agregan todos los días, pero con lo que hemos visto en las clases anteriores, pues queda creo que bastante claro como los elementos fundamentales que te pueden ayudar a hacer la mayoría de las aplicaciones, ¿no? La mayoría de los flujos y de las funciones que vas a necesitar en el mundo real, ¿no? Digamos, habrá pues siempre cosas que nos hagan falta agregar y pues para eso tenemos también nuestra plataforma de ideas en las cuales vamos agregando nuevos desarrollos todo el tiempo. Y habrá otras que pues sean completamente posibles, pero se necesite pues ser un poquito más creativo para lograrlas, ¿no? Pero bueno, con esas bases, practicando esto que ya vimos anteriormente, es más que suficiente para lograrlo. Ahora, ¿esta etapa 3 en qué consiste? La tercera etapa consiste en trabajar realmente ya sobre un proyecto, trabajar sobre un proyecto que vamos a platicar un poquito más de eso el miércoles, cómo se va a estar llevando a cabo y en qué consiste en cada uno de los, pues de la forma de irlo trabajando, que pues ya es muy aterrizado como hacia el mundo real. Sobre todo, ya no, eh, pues no es un ejercicio como tan pequeño, sino la idea se trata de resolver una aplicación del mundo real, ¿no? Vamos a ver que, eh, pues bueno, el objetivo que tenemos es justamente crear esta aplicación, pero para crear la aplicación se van a ocupar, por un lado, las funciones que vimos ya anteriormente, las pues tanto funciones básicas, modificación, elementos, páginas, listas, bases de datos, conexión APIs, todas estas funciones que ya vimos anteriormente y con los ejercicios que ya anteriormente pues hicieron, pero esto ya vamos a juntarlo ahora en un patrón de diseño de aplicaciones, en un flujo que te pueda pues que te pueda ayudar a aterrizar eso en la aplicación. A veces es un poco complicado cuando vas a crear una aplicación eh, y quizás de las partes más complejas es cuando no sabes exactamente por dónde empezar, ¿no? Digamos, pues hay una idea y tienes pues un concepto de qué te gustaría llegar a hacer de la aplicación, qué te gustaría que resolviera esa aplicación, pero al momento de aterrizar esa aplicación en pantallas, de aterrizarla en funciones, eh, pues se vuelve un poco complejo, ¿no? Tienes pues muchas ideas, muchas funciones y debes de irlo aterrizando. Para eso es lo que vamos a ir acompañándolos en esta etapa. En esta etapa vamos a navegar un poquito por la parte de los flujos de las aplicaciones, el entender cómo, se, cómo se va pensando y cómo se va diseñando una aplicación. Y bueno, y cómo deberíamos de hacer correctamente, pues, esta separación de funciones, esta separación de pantallas, esta separación de aplicaciones dentro de un proyecto, ¿no? Además de, pues bueno, siempre está el tema del tiempo del por medio. Siempre hay un tema de tiempo, hay un tema de presupuesto que hay que cumplir al momento de desarrollar un proyecto. Entonces, la identificación de las funciones mínimas necesarias para poder desarrollar la aplicación eh, es, es clave porque normalmente surgen muchas ideas eh, pues claro, cada una de las ideas se ve bastante interesante, se ve algo factible, más que nada
pues se vuelve más complicado cuando te dicen que sí se puede hacer, ¿no? Cuando cada idea, que es algo muy recurrente que me preguntan de, oye, ¿se podría hacer que la aplicación hiciera esto? ¿Y se podría hacer que la aplicación hiciera aquello? Y la realidad es que 9 de 10 veces es, sí, sí se puede, esto también se puede, esto también se puede. Y el otro 1 de 10 es, esto se va a poder próximamente. Entonces, normalmente casi todas las ideas que se tienen de lo que quieren crear son posibles hacerlas sobre AppHive. Pero pues tengan en cuenta que mientras más funciones son más variables, incrementa la complejidad y el tiempo. Y además, mientras más compleja es una aplicación, pues por un lado se vuelve complicada de hacer, pero también se vuelve complicada del lado del usuario para poder interactuar con ella y que la pueda utilizar realmente para resolver su necesidad. Entonces, algo muy útil para eh, empezar a aterrizar todas estas ideas, empezar a llevar toda, pues esto que quieres crear de la aplicación, es mediante la creación de diagramas de flujo. Los diagramas te permiten identificar cuáles son los pasos que va a seguir alguien utilizando la aplicación. Te van a permitir entender o dejar más claro cómo es que se van a comunicar las aplicaciones entre sí, en qué puntos, qué cosas dependen de otras aplicaciones y qué cosas no. Y además te van a ayudar a identificar los patrones que te puedan ayudar a mejorar la experiencia de usuario. Quizás, no sé, quieras crear una aplicación para, no sé, reportar ovnis que están cerca de tu localidad, o quieras crear una aplicación para enseñanza, o quieras crear una aplicación para un jardín de niños, o quieras crear una aplicación para mascotas, o quieras crear pues, cualquier aplicación. Entonces, la mejor forma de empezarla a hacer, o sea, quizás muchas veces describen la aplicación como una funcionalidad, ¿no? De lo más común es que, pues, al principio es, bueno, una aplicación va a servir para esto, ¿no? Pero de ahí, ya una vez que sabes tal vez cuál va a ser esa funcionalidad, tienes que empezar a diseñar todo lo que va alrededor de ella, y para eso te van a ayudar mucho estos patrones. Eh, no existe una terminología específica para referirse a estos flujos que, que describen cómo se comporta una aplicación y a otra. De hecho, lo más común es que se les acabe dando el nombre de las aplicaciones representativas que persiguen esos patrones, ¿no? Ya sabes, el Uber para X, el Uber Eats para Y, es como un Airbnb, el e-commerce de X o de Y, el Spotify, Netflix, edX, WhatsApp, Twitter, Tinder, Duolingo, Yelp, Booking. Hay algunas otras. La verdad es que estos que les puse aquí son como de los patrones quizás más representativos que hay de diseño de aplicaciones. De hecho, entre ellas hay algunas cosas en común, hay bastantes cosas en común. Eh, pero, pero con el resto de las aplicaciones, pues tienen mucho más cosas en común. O sea, digamos, aquí intenté repetir lo menos posible, ¿no? Los flujos, ¿no? Entonces, pues es muy bueno, o sea, de estas que tiene aquí, quizás algunas ya las hayan ocupado, aunque también me ha tocado que hay quien está diseñando una aplicación y no hay, o sea, por ejemplo, no sé, estás diseñando una aplicación de un Uber y nunca has ocupado Uber, ¿no? ¿Qué sucede? Eh, pues bueno, esto finalmente sí te puede hacer que tengas que pensar cosas que no necesariamente tendrías que descifrar cómo se hacen. De por sí, aunque estés siguiendo los patrones de una de estas aplicaciones, estés siguiendo los patrones de un Uber, estés siguiendo los patrones de un Uber Eats, estés siguiendo los patrones de un MDX, o sea, al final vas a tener que modificar cosas porque hay cosas que vas a necesitar adecuar a tu modelo de negocio. Pero, pero el estudiar estas aplicaciones, el descargarlas, el usarlas, creo que debería ser algo de lo más básico si planeas ponerte a diseñar una aplicación.
buscarlas, descargarlas, usarlas, entender, o sea, no solamente usarlas como consumidor, sino analizando cuáles son como las funciones y por qué las pusieron ahí. De hecho, muchas de estos mismos patrones se aplican en diferentes industrias, ¿no? Perfectamente puedes hacer un Twitter para una industria de transporte, puedes hacer un Tinder para una industria de ingeniería, puedes hacer un Spotify para, pues, no sé, medicina. Digo, sí habrá que hacer un poco creativo, que de hecho es algo que vamos a ver un poquito más adelante, cómo puedes acabar mezclando estos patrones para adaptarlos a distintas industrias. Y de ahí pueden salir como mezclas bastante interesantes de estos patrones. Además de que si tú ya tienes una aplicación, si alguien te platicó una aplicación, si quieres desarrollar una aplicación, es muy bueno que tengas estos patrones que vamos a estar viendo el día de hoy bastante en mente, porque te van a ayudar a identificar qué partes o qué ideas de estas aplicaciones puedes retomar en lo que estás creando. Quizás, no sé, puede ser que tu aplicación sea mucho más sencilla, ¿no? Eh, hay aplicaciones que son bastante simples, hay unas que son como de juegos, no sé, hay una, por ejemplo, que se llama Higher and Lower, que por ejemplo, es un pequeño juego de comparar cosas y saber cuál es mayor que otra, no sé. Hay aplicaciones que son muy sencillas, que son dos botones, que normalmente estas aplicaciones sencillas pueden resolver grandes cosas, pero si están bien orientadas, ¿no? No solamente puedes crear Uber Eats o Ubers o las aplicaciones que me has visto a mí hacer en los tutoriales, sino pues puedes crear mucho más, pero siempre es importante tener en cuenta estos flujos. No quiere decir que no existan otros, ¿no? Si hay más flujos, hay más pantallas y hay muchas aplicaciones que no se han creado, muchas que quizás no son tan obvias en un inicio, pero, pero si tienes en cuenta estos flujos, te van a ayudar a pensar de una manera distinta la forma lógica en la que estructuras las aplicaciones. Eh, Porque pues muchos de los patrones se repiten, ¿no? Quizás no toda la aplicación, o sea, no es como de que forzosamente sea como un Netflix, pero quizás dices, mira, en esta parte se parece como un Airbnb, en esta parte se parece a un Twitter, en esta parte se parece a un Yelp, eh, cómo se estructura, ¿no? Y las mismas pantallas te pueden estar ayudando. Además, además de poder entender mejor cuál es el flujo que van a seguir las aplicaciones, de saber cómo es que se van a comportar y poder esquematizarlo mejor en un proyecto, la principal utilidad que yo lo pondría arriba de eso, que tiene el generar diagramas de flujo, pues te sirve como una herramienta de comunicación con otros usuarios para poderles explicar cómo operar la aplicación. Y todo esto hacerlo antes de dar como el siguiente paso, de empezarla a diseñar o empezar a ver qué es lo que te conviene, ¿no? A veces pues puede ser que digo, la gente ubica mucho, pues sí, aplicaciones Uber para X o Uber Eats para Y, pero, pero a veces su modelo, o sea, hay quien me ha dicho con una aplicación de educación, que sería tal vez como un edX o no sé, un Duolingo, eh, que quieren y que dicen, bueno, la mía funciona como un Uber o funciona como un Uber Eats, pero no tiene sentido, o sea, la lógica no tiene sentido, o sea, sienten que funciona así porque hay pagos y porque alguien que le pides como hacer algo, no sé, o sea, lo relacionan porque son las aplicaciones que conocen. Entonces, mientras más amplíes este universo y mejores diagramas puedas hacer para explicar cómo opera la aplicación, vas a comunicarte mejor con el cliente, vas a comunicarte mejor con quien vayas a colaborar, si tienes programadores con los que vas a trabajar en conjunto, si tienes gente que trabaja contigo, si está alguien de ventas, si está alguien, el dueño de la empresa y el que le encargaron del proyecto, no sé, te va a ayudar a comunicarte mejor
eh, con los demás, ¿no? Es una forma gráfica, una forma, pues, de explicar. Ahora, vamos a ver, pues, patrones de aplicaciones ya hechas. La realidad es que cuando vas creando luego la aplicación, a veces, bueno, casi siempre, más bien, acaba cambiando ese flujo, ¿no? O sea, tenías como en mente una estructura sobre la cual se va a ir la aplicación pues se va modificando porque pues te vas dando cuenta de cosas que hacen falta, de pantallas que necesitas. Es normal que se vaya modificando. Pero algo que sí es bien importante es no dejar de lado como el flujo abandonado, porque siempre es una herramienta para indicar cómo se conectan las pantallas. Incluso si la aplicación que estás haciendo la vas a comercializar, vas a venderla como una plantilla a otros usuarios, pues el diagrama de flujo es algo que te puede ayudar a comunicarles cómo es que opera esta aplicación eh, y ver qué tanto difiere de lo que ellos esperan crear. Entonces, bueno, con esto vamos a, vamos a estar viendo básicamente el día de hoy, pues estos ejemplos de diagramas de algunas de las aplicaciones más conocidas. Estos diagramas, pues igual se los compartimos para que puedan, pues estar, pues puedan ocuparlos como base o puedan estarlos modificando con lo que quieran estar creando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar tal vez sí con las más conocidas. Obviamente, pues como parte del proceso, ya habrá muchos que estos flujos los ubican bastante bien, pero justamente pues también vale la pena para ver cómo lo aterrizo, ¿no? A veces es cómo lo acabo llevando, cómo hago el diagrama y no necesita ser demasiado complicados. Sí hay cierta normatividad, digamos, que está estandarizada, bueno, no es normatividad, digamos, una estandarización de cómo se diseñan estos diagramas, pero lo que debe de tener prioridad sobre si está normalizado, no está, ¿no? Lo que debe tener prioridad es que sea un diagrama es lo suficientemente bueno, tanto como sirva para comunicar lo que va a hacer la aplicación, necesita suficiente detalle, pues como se pueda eh, quitar la ambigüedad en el nivel en el que se esté manejando. Hay diagramas de diferentes tipos de niveles de detalles. El meter demasiado detalle a un diagrama, ¿no? También puede caer un poco ya en pseudocódigo, pseudoprogramación. O sea, básicamente tampoco debes de exagerar qué cosas van a llevar el diagrama hasta un punto en el cual pues diga, bueno, pues, o sea, eso básicamente ya es la aplicación, ya mejor hubieras hecho las funciones, ¿no? O sea, si empiezas a desglosar, pues mira, aquí necesitamos una operación aritmética y aquí necesitamos redondearlo y aquí esto, o sea, si ya lo desglosas a nivel funciones, pues tal vez es demasiado específico, pero tampoco pues se trata de hacer un diagrama que sea como que fueras a describir un Uber y digas, pues está el cliente, pide un taxi, el taxi llega, lo lleva a su lugar de destino, paga y se acabó, ¿no? Es decir, bueno, son 4 pasos y tampoco llevarlo al otro extremo. Puedes ir jugando un poco con la profundidad del detalle de las funciones, del detalle de los procesos, del detalle de las variables en donde se necesita. Normalmente, pues, es tema de estarlo revisando, estarlo creando. Una muy buena herramienta para crear diagramas de forma gratuita es draw.io, que de hecho ahí es donde vamos a estar viendo los diagramas. Entonces, pueden entrar ahí. Bueno, ya se cambió de nombre, ahora se llama diagrams.net, antes era draw.io. Pero bueno, puedes entrar, puedes crear diagramas de forma gratuita y también los diagramas que les vamos a compartir pues están en esta plataforma, entonces pues desde ahí los puedes modificar, puedes crearlos, puedes compartirlos, puedes trabajar colaborativamente en la plataforma, se guardan en Drive, entonces
pues es bastante práctica para estar trabajando estos diagramas. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la aplicación de Uber, ¿no? La aplicación de, bueno, el proyecto de Uber, ¿no? Que está dividido en 3 aplicaciones. Aquí de este lado, pues tengo las 3 aplicaciones, ¿no? Bueno, aquí las puedes colapsar incluso. Si tienes la aplicación del usuario, tienes la aplicación del socio y tienes la aplicación del administrador, ¿no? Las 3 aplicaciones de usuarios que pues posiblemente ya muchos hayan pasado por conocer cómo opera esto, ¿no? Normalmente, pues, vale la pena cuando estás haciendo un diagrama de alto nivel, como son estos que vamos a estar viendo, vale mucho la pena el, el tener, pues, las distintas aplicaciones conectadas entre sí en un solo diagrama, porque en muchos de los casos van a estar interactuando directa o indirectamente, ¿no? Una aplicación pues interactúa con otra directamente cuando pues modificas algo, ¿no? Directo en la aplicación, o sea, de que se espere hasta que lo modifiques, o indirectamente pues quizás simplemente son procesos que corran a la par, pero al final en varios puntos se van a cruzar, entonces si bien puede ser que al inicio los procesos no coincidan, pues son necesarios para que sucedan en la otra aplicación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la de usuario, vamos a ver distintos niveles, ¿no? Entonces, pues algo básico es que necesitas revisar si el usuario tiene una cuenta o no tiene una cuenta. En el caso de que no tenga una cuenta, lo envías a registrar una cuenta con correo bueno, o con redes, ¿no? Y de ahí, pues ya a seleccionar su origen. En el caso de que el usuario ya tuviera una cuenta previamente creada, pues directamente abro la aplicación y ya me manda a seleccionar desde dónde voy a querer pues pedir el taxi. Nótese cómo, por ejemplo, aquí el nivel de detalle pues simplemente se llega hasta, pues tiene cuenta, digamos ya traduciéndolo en funciones, pues es un is user login, pero la parte del registro de email y redes, pues esto se va a desglosar en qué redes sociales son las que se quieren. ¿Quieres login con Facebook? ¿Quieres login con Google? ¿Quieres registro? ¿Qué campos quieres en ese formulario de registro? Al final, este solo recuadro se acaba abriendo en varios, que esto lo podrías desglosar perfectamente. Este sería como a otro nivel un poquito más detallado, ¿no? En el cual digas, bueno, a ver, ¿a qué nos referimos con registro? Puedes tener pues, diagramas y subdiagramas, ¿no? En registro, pues me refiero a Facebook, a Google y a con correo, ¿no? Y de ahí, pues tal vez lo voy a llevar a una verificación telefónica, que quizás puede ser que aquí no lo mencionas porque simplemente mencionas a nivel registrar usuario. Pero a nivel registro, pues ya lo puedes acabar dividiendo en pues, los distintos tipos de registro que quieres. Y en el caso de registro con mail, o por ejemplo, si requirieras data adicional del usuario, porque puede ser que se haya registrado con Facebook, con Google, con email, pero puede ser que aparte necesites su edad, porque, no sé, vendes bebidas alcohólicas, entonces necesitas saber la edad para que puedan hacer los pedidos o por un tema legal, ¿no? Entonces, bueno, esto lo puedes dejar solamente en un flujo, bueno, en un bloque para que después lo detalles en otro lado. Y esto, pues te permita también no saturarlo, o sea, qué tan bueno o qué tan grande debería de ser este diagrama. Pues lo suficiente para que, digamos, piénsalo en que lo puedes enviar en un, digo, tal vez ya no imprimirlo en estos tiempos, pero pues enviarlo en un PDF y que no tengas que dar super zoom para poder llegar a cada una de las partes, ¿no? Que no sea demasiado problemático entender el flujo general y ya si deseas puntualizar en alguna parte, decir, bueno, ¿y eso cómo funciona? Incluso puede haber partes del diagrama, o sea, mientras estás planeando la aplicación, puede haber partes del diagrama que sea como de, oye, y lo del registro, ¿cómo se va a resolver? Porque necesitamos asegurarnos que solamente sean usuarios que vivan en esta ciudad. Entonces, quizás va a llevar una validación en su momento. Eh, y puede ser que esa parte del diagrama, ese detalle, pues ni siquiera lo crees, ¿no? En ese momento. O sea, decir, bueno,
eso es algo que se va a resolver después. Cuando llegue esa parte, vamos a hacer ese desglose más puntual y más puntual. Que de hecho, pues sí, en el momento de ya estar creando la aplicación, te vas a dar cuenta que hay vacíos en este diagrama. De hecho, en este hay varios vacíos que pues, podemos ir, bueno, indicando un poco en qué partes no está claro qué debería de suceder. Incluso en las mismas aplicaciones pues que puedes ver en los videos o demás, hay un montón de vacíos, de cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? Entonces, siempre hay mucho detalle, hay diagramas de los diagramas, eh, pero bueno, finalmente resuelve el asunto de la comunicación. Entonces, siguiendo el diagrama es, el usuario tiene una cuenta, sí o no tiene una cuenta. En el caso de que sí tenga una cuenta, ya se va al origen, si no se registra, y después selecciona el origen, después selecciona el destino, ¿no? Vamos en la pantalla, se recuerdan ahí cómo va el flujo de la aplicación, selecciono el origen, después el destino, después ya con el origen y el destino calculo el pago, que aquí igual esto es otro bloque distinto de decir, bueno, ¿cómo vas a calcular el pago? ¿No? Vas a calcular, vas a tomar en cuenta el costo por distancia, el costo por tiempo, vas a tener una tarifa inicial o no, vas a tener un pago mínimo o no, y entonces pues necesitas aquí primero calcular el tiempo. Y luego también, por ejemplo, esto se puede acabar ampliando si en tu diagrama, si en tu lógica, pues tienes distintos tipos de unidades, porque entonces dependiendo la unidad que vayas a ocupar, ¿no? O sea, no es lo mismo un camión que un vehículo, que una motocicleta. Entonces se puede dividir, incluso puedes decir, bueno, hay un tipo de unidad en la cual el flujo difiere y si es un camión, pues ni modo que te lo mande así, sino necesito programarlo con días de anticipación. Entonces, pues todo eso puede quedar claro en cómo, eh, en qué parte, pues difiere como este proceso, ¿no? Aquí suponiendo que, bueno, calcular pago y yo tengo aquí mi diagrama adicional para indicar cómo se está calculando el pago, ¿no? Tiempo, costo, sumo un precio, sumo, sumo la tarifa inicial y veo si es menor al mínimo. Si es menor al mínimo, entonces el total es el mínimo y si no, pues ya tengo un total, ¿no? O sea, para asegurarme que siempre se cobra el mínimo y para asegurarme que estoy considerando el tiempo y la distancia. Y una vez que tienes el pago calculado, pues aquí el usuario va a pagar. Ahora, aquí la parte de pagar, pues igual difiere hacia decir, bueno, cuál va a ser la forma en la cual te va a pagar. Te va a pagar con tarjeta, te va a pagar por transferencia, te va a pagar en efectivo, te va a pagar en tienda. Tienes una wallet que es un pues, le estás te va a abonar dinero antes y después se lo vas a ir descontando, ¿no? ¿Cómo va a operar eso? Además de que si en el caso de que vas a pedir la unidad, cosas que deben de quedar claras es, por ejemplo, vas a pagar al momento de pedirlo, ¿no? Y después de las cosas que les comento, por ejemplo, que quedan vacíos en este lugar y que quedan vacíos en muchas de las aplicaciones que se hacen todos los días, es, pues tienes que pensar después qué cosas podrían llegar a suceder. ¿Qué tal si ya lo pagó? ¿Y qué tal si la unidad nunca llegó? ¿Qué tal si se arrepiente? ¿Cuánto tiempo tiene para arrepentirse? ¿Qué pasa si se arrepintió después de ese tiempo? ¿Le vas a cobrar algo? ¿No le vas a cobrar algo? Va a cancelar las demás unidades que ya se les notificó? ¿No las va a cancelar? Este, ¿Qué tan probable es que no llegue la unidad? Si no llega, pues vas a llamarle a otra, pero si el cliente se desespera, ¿qué pasa si hubo tres cambios de unidades? Entonces, pues el cliente va a cancelar y ya pasó un tiempo. Entonces, surgen una serie de preguntas que hay que contestar inevitablemente y eso estoy analizándolo solamente a un tema pues, más superficial, ¿no? Yéndose más a detalle, van saliendo más y más temas al respecto. Entonces, bueno, la parte de pagar, pues aquí nada más estoy diciendo que se va a pagar, no estoy diciendo qué pasa si no se va a pagar, que ahora este diagrama describe un caso ideal, ¿no? Habrá que ver como diagrama de contratiempos, ¿no? De contingencias y saber qué sería. Aquí, pues, idealmente primero paga y después buscamos al conductor. Pero, por ejemplo, aquí estoy desglosando el diagrama diciendo que
va a pagar, pero en el caso de efectivo, pues no pagaría ahí, sino pagaría posterior al viaje, ¿no? Entonces se podría mover este bloque. Y ya después de ahí busca el conductor cercano. Y aquí, hasta este punto la aplicación se mueve de forma independiente, ¿no? Se registran, bla, 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 y llegan hasta buscar el conductor cercano. En este punto ya necesitarías haber recorrido el otro camino en una o en varias de las aplicaciones del conductor, suficientes para que puedas encontrar a un conductor cercano, ¿no? Entonces, pues hasta aquí llegaría y de ahí pues ya depende de que exista alguien que ya haya cubierto esta aplicación de socio. En esta aplicación de socio, pues se verifica primero igual lo mismo que con el usuario, si ya tiene una cuenta, si no tiene una cuenta. Si ya tiene una cuenta, pues lo manda directamente a la pantalla para que se conecte e inicie a esperar a que alguien solicite su viaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, cosas que podrías meter en intermedio, que igual tampoco, o sea, digo, un diagrama siempre le van a faltar cosas, pero también lo que quiero ir complementando es un poco preguntas que te debes de ir haciendo o que hay que discutirlas en cada uno de los pasos, ¿no? Por ejemplo, aquí todavía no se discute nada de saldos, pero decir, bueno, ¿y qué pasa? Que esto va muy relacionado a cómo va a pagar la gente, ¿no? Suponiendo que paga en efectivo y a ti te van a pagar una comisión por ser la plataforma. Entonces, pues deberías de preguntarte si aquí tal vez te tocará revisar si el usuario te debe, ¿no? O sea, aquí pues será como de, bueno, ¿y cómo suspendo al usuario si me debe? Pues más bien, antes de preguntarte cómo lo haces, es en dónde lo quieres hacer. Y depende en dónde lo quieras hacer, es pues cómo lo vas a hacer, ¿no? Que eso también es de las preguntas comunes, ¿no? Que te dicen, oye, ¿puedo suspenderlos a los usuarios? ¿Puedo cambiar esto? ¿Puedo restringirlos de alguna manera? Sí, siempre se puede. La pregunta es dónde lo quieres hacer. Lo quieres hacer antes de que se conecten, lo quieres hacer cada que termine un viaje, o sea, decir, bueno, pues tú ya me debes, pero todavía no me doy cuenta, entonces sí puedes hacer un viaje. Y cada que termines un viaje, voy a evaluarte si me debes o no me debes. Sería un poco impráctico estar revisando como todo el tiempo si alguien te debe o no, ¿no? Normalmente es como en un punto donde haces un check o en dos puntos donde puedes hacer un check o en más, ¿no? Dependiendo qué tan crítico sea esos usuarios. Entonces, bueno, aquí estamos omitiendo esa parte, simplemente estamos diciendo si tiene una cuenta o no, y si tiene una cuenta se va a conectar, si no hace un registro. Ahora, a diferencia del usuario que es autoaprobado, digamos, cuando cumple las condiciones, aquí en el caso del socio, pues ya se comunica con una tercera aplicación, que es la aplicación del administrador. Aquí en esta aplicación del administrador, pues no estamos viendo el inicio, digamos, real de que sí podría ponerlo, pero tal vez no es, no lo estoy omitiendo un poco aquí en este diagrama porque no es una función crítica, ¿no? Es decir, pues tenemos que verificar algo del administrador. Incluso podrías hasta crear una aplicación de administrador sin usuario, ¿no? Perfectamente. Digo, tal vez muchas de las aplicaciones que ves como de administradores ves que tienen usuario. Podrías crearlas y solamente tú vas a tener el APK. Aunque, pues bueno, siempre es recomendable por un tema de seguridad, pero bueno, no es crítico, porque incluso pues no le pones un registro para que el usuario, para que no cualquiera se pueda registrar, sino todo eso tú lo creas desde la base de datos y solamente, pues bueno, puedes utilizarla tú. Aparte de esa aplicación la podrías tener de forma privada, ¿no? Entonces, se registra y pues, ¿qué es lo que va a hacer en la aplicación del administrador? Va a verificar los datos del conductor. Aquí pues ya le tocará hacer una llamada. O sea, por ejemplo, extendiendo este cuadro de decir, bueno, ¿en qué consiste la verificación? Pues podría ser simplemente que lea los datos y le dé a aprobar. O quizás, ¿qué sucede, por ejemplo, si los datos están mal o hay algo que no se ve? O sea, decir, bueno, este se ve como un buen candidato, ¿no? Me mando toda su información, pero su fotografía de su identificación no se ve muy claramente, ¿no? Entonces,
que simplemente cuando lo rechazas, pues porque su cámara estaba borrosa cuando sacó la imagen, pues ya no va a poder trabajar contigo. No necesariamente, ¿no? Entonces, quizás, por ejemplo, podrías añadir aquí un ciclo en el cual, pues, le regresaras, en el caso de no ser aprobado, en vez de que terminara, pues, regresaras otra vez a mandarle una notificación del registro y, pues, le tocará revisar los datos, ¿no? En los cuales se dio de alta, revisará sus datos y le dirás alguna nota como de, mira, todo está bien, nada más que vuélveme a enviar una foto de tu identificación porque estaba borrosa, la cargará, volverá a pasar este ciclo y ya se enviará. Pero pues esto implica algunas pantallas adicionales, revisiones, etc. No quiere decir que cuando vas haciendo estos diagramas y vas poniendo todos estos pasos adicionales, eh, pues no quiere decir que los tengas que hacer todos en la primera versión, ¿no? O sea, de hecho, te recomendaría que no hicieras todos en la primera versión, porque pues todos llevan tiempo y mientras más ideas, pues más tiempo te vas a tardar en salir al mercado. Ya he platicado un poquito en el webinar la semana pasada, que pues lo importante es lo antes que puedas salir al mercado y validar la aplicación. Entonces, para no retrasarlo, pero el platicarlo, pues te va a ayudar a saber si algo de lo otro no cuadrará a futuro, ¿no? Entonces, pues saber qué más cosas se pueden hacer y qué se podría hacer hacia futuro, o por lo menos tratar de prever qué cosas están rotas, ¿no? O sea, yo ya sé que al hacer la aplicación, si el usuario cumple a medias, eh, ya sé que no tengo una forma de regresar, entonces, pues por lo menos si no lo voy a hacer en la aplicación de una vez, por lo menos prever de decir, bueno, si alguien no tiene los datos, pues le voy a hablar y que me los envíe por otro medio, ¿no? Que nos envíen un correo y ya yo los cargo a su aplicación, no sé, tratarlo de resolver de otra forma, pero estar consciente de las partes que están rotas, ¿no? Y una vez que el usuario está aprobado, pues se va a actualizar su estatus, este, pues para que ya pueda conectarse y se va a conectar. Aquí, por ejemplo, yo puse estas líneas punteadas indicando un poco que o sea, digamos, todo esto es parte de la aplicación del socio, ¿no? Desde que se registra, actualiza el estatus o se pasa para conectar, todo esto sucede en su app, pero no es controlado por el usuario propiamente, por eso pues unidas con estas líneas punteadas para indicar que no tiene control sobre ello, sino son simplemente una consecuencia de pues los cambios que existen en, en la otra aplicación, en la del administrador, ¿no? En cuanto el usuario lo apruebe, pues ya se va para acá. Entonces, por ejemplo, también aquí cuando no se aprueba, pues ya se acaba, quizás tocará, por otro lado, enviarle aquí una notificación al usuario de que no cumplió con los requisitos, ¿no? Indicarlo. Y ya, hasta ese punto, pues llega, se conecta, ya se conecta el socio y se queda esperando un viaje. Y esa es como una etapa aquí en la que esperaría. Hasta que, de hecho, aquí es otra línea punteada, pues de él no depende, ¿no? Hasta llegó hasta conectarse y de ahí, pues cuando haya un nuevo viaje cercano, va a cambiar su pantalla automáticamente para indicarle que pues ya puede solicitar, bueno, ya puede tomar un viaje, ¿no? Entonces, aquí es donde él tiene como la opción, ¿no? Estas normalmente las representamos con rombos, es decir, bueno, tienes la opción de si aceptas el viaje o no aceptas el viaje. Si no aceptas el viaje, pues te regresas otra vez a esperar el viaje. Y en el caso de que sí lo aceptes, entonces, pues ya te va a indicar cuál es la ruta o los pasos para recoger al pasajero. En cuanto ya la aceptas, pues aquí es una decisión que va a tomar el socio y esta decisión influye directamente entre pues el cambio de estatus del lado del cliente, ¿no? Cosas que hay rotas hasta este punto. En el momento en el que busca el conductor cercano,
va a expirar, siempre se va a quedar ahí buscando conductores todo el tiempo. Puedo dejar abierta mi aplicación 8 horas y si no hay ningún conductor va a seguir buscando. Va a expirar de, no sé, tal vez después de 5 minutos, si no encontró a nadie, pues que me regrese y me mande una alerta y me diga que no había nadie. O que nadie contestó, simplemente, igual y, pues no sé, vieron mi ubicación y vieron que estaba muy lejos o vieron que era una zona peligrosa, entonces nadie aceptó mi viaje. Entonces, pues, ¿qué va a suceder ahí, no? Lo vas a regresar otra vez aquí y que lo vuelva a pedir, o lo vas a regresar y le vas a indicar alguna recomendación, ¿no? ¿Qué va a suceder en ese lugar? No hay, para nada de estas preguntas que voy haciendo mientras hacemos como el diagrama, hay una respuesta única, ¿no? Eh, puede variar sin duda dependiendo de quién sea tu mercado, dependiendo de decisiones que vas a ir tomando, o sea, porque también algo común que puede suceder es que la gente diga, bueno, ¿y cómo es lo correcto, no? Que también preguntan, ¿no? ¿Cómo es lo correcto? ¿Cómo debería de trabajar esto? Pues no, la realidad es que no hay una respuesta, ¿no? Sino, pues, como te funcione mejor a ti. E incluso en el camino, pues puedes tomar unas decisiones. Puedes decir, bueno, que se esperen 5 minutos y si no, lo regreso otra vez acá y ya vuelva a pedir, ¿no? Pero pues en el camino te diste cuenta que era mejor que después de cada cierto tiempo decir, bueno, después de cada minuto vuelva a alertar a todos, o que si no hubo conductores cercanos, pues vea otras soluciones y le notifique al administrador y el administrador sepa y revise dónde están. No lo sé. O sea, lo que le funcione mejor a tu negocio. De hecho, no hay una solución única para esto que la aplicación, o sea, digamos el original, el Uber original, esto lo cambia constantemente dentro de las ciudades y además opera de forma diferente dependiendo de la ciudad. Y las reglas son distintas en una ciudad y en otra, porque pues en una le funciona una cosa y en otra no. Y entonces pues tiene que estar jugando un poco para adaptarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, la verdad es algo que Uber hace bastante bien, se adapta muy bien a las diferentes localidades. Entonces, pues qué mejor si tú estás generando una aplicación de nicho, eh, pues poder identificar cuáles son las necesidades específicas. Por ejemplo, si es alguien que la va a pedir para irse al aeropuerto porque tienes un servicio de taxis para ir al aeropuerto, pues es diferente, ¿no? En que no es como que pues hay una hora y no llegó porque se te va a ir el vuelo, ¿no? Es diferente a si tienes taxis para irte de fiesta o para que se regresen a sus casas, no sé, es distinto. Entonces, bueno, ya una vez que recoge el pasajero, espera al conductor, después el viaje está en curso y después ya, ¿no? Se concluye el viaje. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en otras cosas que pueden estar vacías en el camino? Puede ser que, ¿qué pasa si yo lo acepto, llego y no estaba el usuario, ¿no? Llegó y pues ahí está, ¿cuánto tiempo lo espero? Pues, ¿qué voy a hacer? O sea, tengo la opción de cancelarlo. Digo, ya intenté, tal vez tengo los datos del usuario, me intento comunicar directamente con el usuario, le intento marcar mensaje, pero pues no, entonces me va a tocar a mí como conductor cancelar el viaje, ¿no? Entonces ahí que vas a penalizar al usuario, no lo vas a penalizar, porque finalmente hizo que se movilizara pues el conductor, ¿no? Hizo que llegara al lugar y pues ya llegó, estaba esperándote, nunca apareciste, entonces bajo qué criterios, depende cuánto se haya movido, si lo penalizas o no lo penalizas, depende cuánto tiempo. Eso lo puedes dejar registrado como algo, como parte del usuario, ¿no? Como un incidente del usuario. Tal vez si te lo hace varias veces, pues puedes decir, este usuario nada más está jugando con la aplicación. Entonces, pues quitas a ese usuario de que use la aplicación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pues simplemente yo lo quise cancelar porque tuve un incidente? Entonces yo tengo que avisarle
a otros conductores que toman el viaje, cada cuánto puedo cancelarlo, después de cuánto tiempo puedo cancelarlo. Después aquí yo ya llegué, el pasajero se subió y yo inicié el viaje, ¿no? Después, ¿qué pasa si no llevé al pasajero hasta donde tendría que haber llegado? Eh, ¿Qué pasa si no pude entrar? ¿Qué pasa si me surgió algún incidente? No sé. ¿Qué va a pasar ahí? Yo lo puedo cancelar. Ahora, en todo este proceso, el usuario, según este diagrama, el usuario no tiene control del, pues como de la secuencia, ¿no? O sea, el usuario, porque por eso estos están así con puntitos, o sea, porque aquí ya el usuario se deja llevar, ¿no? Ya yo me subí al taxi y el resto lo controla el conductor, ¿no? Pero bueno, también el usuario eh, podría cancelar en algún momento, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú ya le cobraste al usuario acá? Porque pues pago con tarjeta, ¿no? ¿Y qué pasa si hubo un montón de tráfico aquí y tú al final le cobras por aquí, le cobras por distancia y le cobras por tiempo? Entonces, ¿no? Cobras por ambas cosas. Entonces, tú hiciste una estimación cuando el usuario hizo el pedido, pero pues resulta que al momento de llegar al final, pues se tardó mucho más tiempo. Entonces, tendrías que calcular la diferencia entre esas tarifas, ver si pues le harías un nuevo cargo o no haberle cobrado hasta que llegó, pero ¿qué pasa si llega y no le puedes hacer el cobro? Por ejemplo, también algo que hace Uber es que pues si llegaste y no tenía para pagarte con tarjeta, pues literalmente le deja, o sea, al conductor se lo paga en la empresa, pero al usuario lo deja como con un saldo pendiente. Y la próxima vez que vayas a pedir, si me debías algo, ahí sí te cobro lo que me debías más lo de este viaje para asegurarme que no me sigas acumulando saldo pendiente. Y si no, pues ya no ocupes mi servicio porque pues no puedes estar acumulando saldo que te deban tus clientes. Pero al mismo tiempo, pues le ofreces esa comodidad de no cobrarle en un inicio y tener que estar cancelando porque las cancelaciones de dinero te cuestan, ¿no? Entonces, bueno, pues ya calificas al conductor, el conductor pues califica al usuario, hacen estas calificaciones cruzadas. Ahora una cosa también, las calificaciones, eh, pues sí, sirven para promedios y demás, pero pues también esas calificaciones podrían llegar a algún lugar, alguna tabla que necesitas pues estar analizando también para saber qué tipo de conductores tienen o saber las quejas que has tenido de los conductores o de los usuarios, ¿no? ¿Qué tal si tiene una sola calificación? Quizás no dice mucho, salvo que haya sucedido algo como muy trágico, eh, pero la acumulación de malas calificaciones, pues sí te pueden descontinuar, ¿no? Que es lo que hace Uber, o sea, me calificaste, si un conductor tiene muchas calificaciones de 3 o de 2 estrellas, pues ya, vas para afuera, ¿no? Y es pues simplemente ya no puedes trabajar conmigo porque le estás dando una mala imagen a mi empresa. Entonces ya, entonces todas esas calificaciones, el cómo se revisan, se van a revisar en una tabla, las va a revisar el administrador en algún lado, todas las calificaciones. ¿Qué va a pasar con los comentarios? Aparte de que se queden ahí en el perfil del usuario, pues los va a ver el administrador. Pues todas esas son cosas que hay que ir resolviendo como en este flujo, pero pues más o menos esta es como la vista satelital de cómo opera la aplicación. Y el que tú hagas un diagrama, sobre todo si tienes más socios, si vas a trabajar con más personas, pues te ayuda a que se sienten, a que revisen este diagrama y que empiecen a salir todas esas conversaciones, de las cuales si solamente dijera, ah, bueno, quiero una aplicación así como Uber, entonces tú le dices, bueno, pero cambia. No, 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 igualita, así como las tiene. Ajá. Y los pagos y las entregas y las cancelaciones y los destinos y cuando llega y cuando no llega y cuando lo cancelo y cuando no lo cancelo y los registros y las cuentas y la verificación y si se equivocan y si se espera y si se tardan y si no llegó y si sí llegó y si se te hizo mucho y si se hizo poca distancia y si no pasó el pago y si ya te debe el anterior. Entonces es como, no es solamente pues el flujo, ¿no? El flujo es, pues decía, así funciona. El resto de las opciones son muchas decisiones y cada una involucra más variantes dentro de la aplicación.
Entonces, pues nada más a tener en cuenta, ¿no? En cada uno de estos pasos. Eh, y bueno, pues esto es un buen punto de partida, definitivamente, ¿no? No resuelve todo. Ningún diagrama te va a resolver todo ni te va a explicar la aplicación. También querer hacer diagramas infinitos y cosas grandes y decir, bueno, vamos a... Tampoco puedes tratar el diseño de estos diagramas como una metodología de cascada, de cómo eh, pues no sé, cómo diseñarías el plano de un edificio o algo así, ¿no? No puedes. Pues porque lleva demasiado detalle, te puede tardar demasiado en que detalles todo y aparte, pues puede ir fluctuando bastante mientras lo vas diseñando. Entonces, pues por lo suficiente como para que se pueda entender el concepto general, para que pueda operar de esa forma, para que se planteen esas interrogantes de cosas que pueden pasar en el camino, ¿no? O sea, todo esto no quiere decir que si no tienes resuelto todos estos casos, tampoco quiero como que de pronto digas, ah, ya me asusté y lo que estoy haciendo, pues le hace falta un montón. Siempre le va a hacer falta un montón. Eh, pero pues si resuelves las cosas básicas, si resuelves el que pueda operar un flujo de una forma semi-ideal, irán saliendo algunos problemas, pero también tienes la ventaja de que siempre puedes pues acabar entrando a la base de datos y modificando como esas cosas un poquito de forma manual, siempre que entiendas en qué puntos se están guardando las cosas, por eso es importante entender cómo opera pues son cosas que debes de ir haciendo mejoras poco a poco. Si quisieras resolver todo esto y agregar todos los puntos al diagrama, hacer los diagramas específicos y colocar todo hasta en el último detalle, ya cuando termines eso, seguramente ya el mercado está en otro punto y ya tienes que modificar otras cosas. Incluso aunque dijeras, bueno, está en el mismo punto y yo ya pensé en todas las soluciones, despuesito que lo lances al mercado, te vas a dar cuenta que las cosas no son como esperabas y van a salir todavía más puntos, todavía más caminos rotos, ¿no? De, pues aquí pasó esto, pues yo no había considerado que fuera aquí, pues podía cancelar aquí, podía cancelar acá, pero ¿qué pasa si chocaron en el camino? Ah, pues ya salí al mercado y mi primer taxi choca en el camino. ¿Qué hago? ¿A quién le aviso? ¿Quién cancela el viaje? El usuario cancela el viaje, tiene que cancelarlo, el administrador cancela el viaje. ¿Cómo sé que realmente fue un choque? No sé. Esas hay muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, para eso, eso es parte de la plática que debe de surgir a raíz de generar estos diagramas y que también pues tengas esto en mente de saber si vas a crear una aplicación para otra cosa, eh, no sé, para entregar, para hacer transporte de mudanzas, ¿no? Ahora voy a hacer una aplicación de mudanzas y voy a ocupar pues este mismo flujo porque pues yo quiero que pidan su mudanza y lo lleve de un lugar a otro. Pero pues no mudanzas, pero como con Uber nada más cámbiale y ponle que sean camiones. Ajá, y van a llevar las personas van a cargar, no van a cargar, los vas a programar desde antes, porque bueno, el taxi lo pides en ese momento, pero la mudanza siempre la vas a programar. Entonces decir, bueno, ¿qué de este flujo va a cambiar? Aparte, si tú ya tienes una plantilla que respeta un flujo que tú ya detallaste, pues después también comunicarlo y decir, bueno, esto es lo que hace y también, ¿por qué no? O sea, porque a veces, no sé, intentan como ocultar, o sea, todas estas cosas pues, ojalá y no se dé cuenta que esto no lo hace. Pues no, yo creo que es muy normal que falten cosas. Entonces, es decir, mientras mejor pongas en evidencia qué es lo que no hace, pues, decir, bueno, hay que trabajar sobre esto, esto y esto, pero puede variar de acuerdo a lo que tú quieras lograr y cada uno se puede responder de forma distinta, ¿no? Bueno, eso es este diagrama. Ahora vamos a ver, por ejemplo, este otro diagrama, que de hecho, digo, estas que estamos viendo al principio, ahorita vamos a ver las otras que son más sencillas, no llevan tanto tiempo. De las aplicaciones, aparte, digo, son las más populares, o sea, un Uber, un Uber Eats, quizás sean de los flujos más populares, pero al mismo tiempo son de las aplicaciones más complejas en cuanto a operaciones y distintos tipos de datos y transferencias y autorizaciones y una complejidad gigantesca a comparación de otros flujos, ¿no?
Entonces, normalmente, pues quizás es porque la gente es de lo que más pide, eh, pero bueno, por eso ocupa como ese punto, porque concentran muchas cosas. Pero de ahí, pues puedes ir sacando pequeñas derivaciones para el resto de las aplicaciones, que vamos a ver, son flujos distintos. Por ejemplo, ¿qué variación tendría Uber Eats respecto a Uber? La primera y más evidente en este diagrama es que ya no son 3 aplicaciones, sino que en esta mínimo tenemos 4 aplicaciones, ¿no? Tienes la aplicación del administrador, del repartidor, del restaurante y del cliente. Y cada una de ellas, pues, tiene su propio flujo y se van comunicando entre ellas dependiendo de lo que suceda. Vamos a verla un poquito más a detalle. Entonces, a ver, ahí tenemos, por ejemplo, empezando con el cliente. El cliente, pues igual, nada más revisa si tiene cuenta, no tiene cuenta, se registra y ya. Hasta ahí, digamos, este pequeño bloquecito, igualito que Uber. Bien. Después, aquí empieza a cambiar porque ya no le preguntas el lugar al que va a pedir como el taxi, porque aquí necesita pasar por otro punto de verificación, que es, pues yo ya tengo una lista de lugares de los cuales vas a pedir, ¿no? Que incluso, pues esta lista o sea, puede ser como directamente aquí está la lista de lugares, o puede ser que primero elija una precategoría y después elija una localidad o se base en la localidad y después elija la lista de los restaurantes que ya están en esa localidad. Puede ser que tenga, o sea, hay también quien quiere meter distintos tipos de servicios y también tener en cuenta que los distintos tipos de servicios no se comportan de la misma manera. O sea, si vas a mezclar una aplicación para pedir comida y la quieres mezclar con alguien que vaya y te corte el cabello y también que puedas pedir gas a domicilio y, o sea, cada una de ellas pues implicará ciertas cosas específicas y va cambiando, ¿no? Entonces, pues, porque unas cosas son servicios, otras cosas son productos, unas cosas hay que programarlas, otras no hay que programarlas, unas tienen un precio ya calculado, otras no. Entonces, me pasa también que de pronto quieren agregarle un montón de cosas a la aplicación. Oye, y se puede poner como varios servicios y que desde aquí mismo puedan pedir, pues también un taxi, ¿no? Y pues de una vez, ¿por qué no agendan en el hotel? Y ya. Y es más, pues que vean qué amigos suyos están en la ciudad y se comuniquen con ellos en un chat y paguen entre todos para ponerse de acuerdo y salir de noche. Es como, oye, suena padrísimo, ¿y nadie hace eso? O sea, sí, pero nótese que el primer flujo que vimos era simplemente un taxi, ¿no? Esto es más complejo, más aparte súmale todo. eh, Cada una de esas cosas que mencioné, totalmente posible y se pueden agregar. Oye, ¿puedo mezclar todas las aplicaciones en una sola y meterle todas esas opciones? Completamente, pero analizar mientras cada una de las opciones que optes es una variable, bueno, no es una variable, es un grupo de variables más y mientras más variables tengas, más páginas tienes y más caminos tienes. En una aplicación normal, ahí, bueno, ya lo veíamos en la parte del análisis de errores o encontrar errores dentro de la aplicación. En una aplicación normal puede ser que haya miles, y no estoy exagerando, miles de caminos del punto A al punto B, ¿no? Entonces, mientras más variables le pones, pues se vuelve más complejo. Lista de restaurantes. Muestras la lista de los restaurantes, escoges uno, te vas al menú del restaurante. Aquí, por ejemplo, algo que estoy omitiendo como previo es que para haber estado en la lista deberían de haber cargado sus horarios y productos. Y esto aterriza directamente en la lista de los restaurantes, ¿no? Pero bueno. Menú del restaurante, detalle de un producto y después agregas al carrito ese producto. ¿Qué cosas pueden haber aquí en intermedio? Igual, N mil cosas. O sea, ¿qué tipo de producto era? Lo van a pedir por peso, ¿no? Es como de, pues también te vas a dar cuenta que, pues quizás alguien de los que va a pedir aquí va a pedir un kilo de manzanas y entonces, o 250 gramos y tú nada más tenías por unidades y cuando llegaste al lugar, pues resulta que también, porque también querías que pidieran el súper, ¿no? Porque dijiste, bueno, vamos a hacerlo como un Rappi, pero
Entonces, pues también tienes que cambiar el detalle de producto si lo van a pedir por peso y no por cantidad, ¿no? Cosas que pueden llegar a cambiar ahí. Agregas las cosas al carrito y se procesa el registro de la orden. Eh, Aquí, por ejemplo, pues sería, ¿y dónde quedó el pago, no? O sea, pues no sé, depende qué vaya a suceder ahí y depende de tus clientes y el tipo de producto. Es decir, pues va a pagar ahí antes de pedir la orden, pero ¿qué pasa si el negocio no tiene la orden? Entonces, pues sí, que el negocio, pues que primero el negocio confirme que lo puede hacer y ya después le cobras. Ajá, pero después, ¿qué pasa si es comida preparada y la prepara y después no pasa el pago del usuario? Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo al revés, o quién se va a comer ese costo de la merma, ¿no? Al final del resultado de este pedido. Y qué tan usual puede ser que pase, o sea, que lo pida y que no sea cierto. Entonces, bueno, pues lo cobra hasta que el restaurante lo acepte y bueno, y qué forma de pago va a tener, que también esto va a cambiar, ¿no? Lo mismo que vimos en la otra. Entonces ya le alerta de una nueva orden. Ahora, igual, lo mismo aquí, pues es donde ya se empiezan a comunicar las aplicaciones. Bueno, previamente ya se habían comunicado de una forma como de preregistro porque ya tenías tu acceso al restaurante. Pero ya aquí directamente en un flujo ya operante es cuando ya se comunican ambas aplicaciones. Ya se puso la orden, llega la orden y ya le alerta que hay una nueva orden. Para eso, mientras tanto, en el restaurante debió de haberse registrado, creado una cuenta. Ese registro debió de haber sido aprobado por un administrador que verificara pues los datos del restaurante, etc, etc, no sé, lo que tenga que verificar. Lo mismo que vimos en la otra, qué pasa si cambiaba y qué pasa si los datos y si vas a verificar y si no vas a verificar, bla, 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 ¿no? ¿Qué pasa si lo cargó bien? Si la definición de su logo no es buena, ¿qué pasa si está muy pesado? Que tienes que redimensionar imágenes, etc. Lo puedes aprobar, no lo puedes aprobar, podrías mandarlo a revisión, podrías hablar con él, podrías ajustar cosas, pero al final si logras pasar como esta verificación, pues va a actualizar el estatus y ahora le va a tocar al restaurante cargar los productos. Aquí sale la pregunta de, ok, ellos van a cargar los productos, eh, pero ¿cómo vas a saber pues que los van a cargar pues que los van a cargar bien, que realmente les van a poner descripción, que le van a poner una buena imagen, o a ti te va a tocar ir a sacar las imágenes, o ellos van a cargar los productos y luego ya los productos que ellos carguen van a estar directamente en el menú del restaurante, o quieres tú previamente pues, revisarlos para saber pues qué es lo que están cargando para que pues se vea bien la aplicación y si no, no les apruebes los productos porque también tú cargar toda esa información, pues sí es un tema. Ahora también podrías tener otra aplicación de personas como vendedores que vayan y saquen las fotos de los productos y las carguen a la aplicación, ¿no? Entonces, bueno, ya cargas sus horarios, cargas sus productos, ya dice que ya cuándo está disponible el restaurante. Y si hace todo eso anterior, pues ya le va a llegar una nueva orden, ¿no? Le va a llegar una alerta de que alguien hizo la solicitud de pues, una nueva orden. De ahí esa nueva orden, pues bueno, la va a aceptar, la va a marcar como preparando. En algún punto de este camino, pudo haber quedado el pago, que aquí pues no está, ¿no? En algún punto de decir, bueno, cuando se procesa, quizás cuando se procesa la orden, ahí le haces el cargo, ¿no? Entonces, pues si tienes el detalle, pues tal vez aquí lo haces, o sea, en el detalle de procesar orden. Entonces, bueno, como parte de ese detalle, entonces cuando procesas la orden, verifica si tiene dirección, porque también, pues, ¿qué va a pasar con el costo del envío? ¿Cómo se va a calcular el costo del envío? Que eso también es otra subproceso de decir, bueno, ¿cómo vas a estimar ese envío? ¿Qué va a pasar si hay tráfico, digamos, para hacer esa entrega? ¿Cómo la vas a calcular? ¿Quién se va a llevar cierta ganancia por esa entrega? ¿No? Se la va a llevar el que lo reparte, te va a dar una comisión a ti. Si se lo pagan en efectivo, ¿qué va a pasar?
si lo pagaron con tarjeta, él se va a quedar con el dinero, tuvo que ir a pagar al restaurante antes o no. Y insisto, para ninguna de estas hay una única respuesta. Hay negocios de todo tipo que operan con diferentes patrones. Tienes que identificar qué funciona un poco mejor en cada uno. Entonces, bueno, ya si tiene una forma de pago, si no agrega una forma de pago y si no paga y pagos, pues igual puede operar por tarjeta, por efectivo, por online y si no pasa la tarjeta, pues le pides otra forma de pago. Eso es otro subproceso dentro de pues cuando procesas la orden. Aceptas la orden, la marcas como preparando, ya la avisas al cliente. Bueno, de hecho ya la tienes preparando, esto pues se le comunica al cliente, pues que ya, ¿no? Que ya la tiene, o sea, el cliente después de que la ordenó, pues va a avisar y hasta que la acepten y ya. Ahora aquí también pues puede pasar que el restaurante no la acepte o que el restaurante quiera ofrecer algún sustituto, ¿no? Quizás tiene algún comentario, entonces ellos deberían de poder interactuar y decir, bueno, tú me pediste todo esto en tu pedido, pero pues no sé, este producto o esto que me pediste no lo tengo, que eso pues bastante usual, eh, no sé, sobre todo cuando tratas con comida, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar si ya le habías cobrado al cliente y ahora necesitas quitar ese producto pues, pues sí, del total y deberías de descontárselo y avisarle al cliente y reajustar el cobro, ¿no? Entonces, ahí es otro proceso de algo que podría suceder. Aceptas la orden, la marcas como preparando y ya te va a estar preparando, ¿no? En el caso ideal. Y ya después la vas a marcar para recolección, o sea, una vez que ya la tengo lista, y ahí ya se involucra la tercera app, que es la aplicación del conductor, que los conductores, pues igual ya pasaron un proceso previamente, en el cual, pues se verificó su cuenta, además, igual hicieron un registro que tuvieron que estar aprobados, que implica lo mismo que ya mencionamos anteriormente, verificación, demás, ¿verdad? Y actualiza su estatus, se conectan y se quedan esperando a que pues un restaurante tenga una orden, esté dentro del radio, le avise y ya vaya a realizar como la entrega, ¿no? Ya le alerta la orden, la puede aceptar, la podría rechazar también, ¿no? Dependiendo de dónde a dónde vaya, por si no lo quiere. Igual podrías ir midiendo cuántas rechaza para darlo de baja, vas guardando en la base de datos cada uno de tus casos, ¿no? En el caso de que ya acepta la orden y lo marca como, como en recolección, y, o sea, porque yo ya la acepté y ya voy en el camino, esto pues se lo va a actualizar en el detalle de pedido al cliente, o sea, le va a decir, ya voy a recoger la orden. Ahora, en el camino, por ejemplo, es una de las incidencias que si siguieron, por ejemplo, en los videos, pues consideramos, porque alguien igual comentaba, de decir, bueno, ¿qué pasa si ya va a recogerlo, pero tuvo algún incidente y ya no pudo llegar a recoger la orden? Entonces debe de poder cancelar y debería de reasignar a otros conductores. También, por ejemplo, otras cosas que podrían pasar, que se me acabó la pila del teléfono mientras estaba en el camino, o se me descompuso, iba en la bicicleta y se me cayó el teléfono y se murió. Entonces ya pasa un cierto tiempo, entonces después de cierto tiempo deberías de verificar qué está sucediendo. Si no tiene señal de él, pues quizás en automático le quitas la orden y buscas a otro repartidor que esté en el radio y le asignas, bueno, ellos vuelven a aceptar, otro acepta el pedido y va por él, pero ya pasó cierto tiempo. Y pues, ¿qué pasa con el cliente? El restaurante ya tiene el pedido, ya se está enfriando, es comida, se le va a entregar. ¿Qué pasa con esa experiencia al final del cliente, no? Si todo sale bien y si llega a recogerlo al restaurante y ya se lo entrega, ahí implica otra vez cómo varió la parte de la recolección del efectivo. O sea, si era tarjeta, pues ya está todo pagado, pero si era efectivo, entonces ni modo que vaya y lo entregue al cliente y después regrese y pague. Entonces tu repartidor tendría que tener la cantidad de efectivo para pagarse al restaurante. O abrir una cuenta de la lista de lo que le debes al restaurante porque pues tú no le pagaste el pedido, entonces se lo vas a pagar después, o que se lo pague directamente. Pues, puede variar. Entonces ya, aceptó el pedido, ya tiene la orden, ¿verdad? Después lo marca como recolectado, eso se le avisa al cliente, ya va con el pedido, cosas que pueden pasar ahí.
pues se le cayó el pedido, bueno, tuvo un accidente, se le cayó, no necesariamente le pasó algo, digo, puede ser que le haya pasado algo, que procede en ese caso, digo, ahí ya lleva la orden, ahí ya no podrías simplemente reasignar a otro porque pues ya va en el camino. Y ya llega y la marca como entregada. Ahora también, ahí puede ser que haya llegado, contacta al cliente, le habla, nada. Entonces también debes establecer un criterio de decir, bueno, a ver, si estoy intentando contactar al cliente, se le están mandando llamadas, intento marcarle al cliente, se le mandan mensajes, demás, y el cliente no atiende, pues ni modo que tengas a tu repartidor parado horas. Entonces, pues después de cierto tiempo, pues ya se marca como entregado o como cancelado. Y pues, ¿qué pasa con esa comida? Se le regresa al restaurante, se la come. O sea, en el caso, por ejemplo, de Uber Eats y así, pues se la pueden comer ellos, se pueden hacer lo que quieran, porque pues ya se canceló, pero el pago ya se hizo. Pero ¿qué sucede si había sido en efectivo? Porque pues nunca salió, entonces no, nunca te pagaron el efectivo. Entonces, pues, pero el repartidor hizo su trabajo y el restaurante también. Entonces, eso es una merma que pues quizás te va a tocar a ti quedarte y pues ya se la cobrarás al cliente y tendrás que considerarla también dentro de tu esquema de costos, ¿no? Y ya una vez pues que termina y si terminó todo bien y nada de todos los pasos anteriores salieron mal, ni ninguna de esas variables en el camino salió mal, pues se califica la orden. eh, Cada uno pone pues su propia calificación, de decir, bueno, cómo te fue a ti con el repartidor, cómo le fue al cliente, para que tengas un poco de control de calidad. Lo mismo podrías hacer cosas con esas calificaciones para pues rankear a los lugares. También aquí deberías de registrar todo el tema del esquema de los cobros, cómo distribuyes las tarifas, cómo asignas los viajes, cómo te aseguras de que pues estén asignando equitativamente. Bueno, todo ese tipo de detalles. Y digo, todas estas preguntas, insisto, no es como para abrumar y decir, bueno, pues, falta un montón para crear una super aplicación. No, en lo absoluto. O sea, perfectamente o sea, simplemente si velo que todo esto en muchos casos tu competencia es un teléfono y alguien que marca por teléfono y apunta la orden en una hojita, ¿no? Entonces estás compitiendo contra un invento de hace 200 años. Entonces, pues en muchos casos pues no hay tantas opciones. Claro, puedes decir, bueno, sí, pero en la ciudad hay Uber Eats y así. Tal vez tienes otra competencia. Digo, si ya hay otra, pues debes de trabajar un poco más sobre nicho. Normalmente, pues agregando valor en la lógica que estás haciendo, hay quien simplemente dice, bueno, yo le voy a cobrar menos, o sea, voy a hacerla con terceros. Una cosa es como que la hago para mí mismo y otra cosa es como la voy a hacer con terceros, pero simplemente voy a bajar los costos. Eso normalmente no es tan buena estrategia. O sea, si ya hay una competencia y tú quieres bajar los costos, ten en cuenta que hay muchas partes de este camino que ya vimos que se pueden romper. Y todos esos implican en costos que alguien los va a absorber. Digo, se los puedes trasladar al restaurante o se los puedes trasladar al repartidor. Pero pues, digo, siendo como muy gandalla, decir, bueno, todos esos se los traslado y es su responsabilidad. Pero pues también ellos, pues, eventualmente también tienen un flujo que pueden soportar, ¿no? O sea, si el restaurante hizo su trabajo, entregó el pedido, el repartidor hizo su trabajo y llegó a entregarlo y simplemente el cliente no estaba, entonces, ¿qué? Vas a hacer que ellos absorban el costo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso considerarlo. Y este es el diagrama de cómo funcionaría, digamos, igual de forma satelital, cómo operaría una aplicación de Uber Eats y más las cosas que, pues, cómo vas a manejar los horarios, si está abierto, si está cerrado, cómo vas a manejar el proceso para agregar una dirección, en las direcciones guardadas, si vas a seleccionar un mapa, si vas a seleccionar no, si vas a tener filtros de distancia para asegurarte que no estén muy lejos. Por ejemplo, también cuando vas a hacer todo este tipo de pedido de órdenes, puede ser que, ¿qué tal si alguien entró de otro país porque nada más estaba jugando con tu aplicación, hizo un pedido eh, y puso una dirección random? Entonces, ¿cuál es el límite? Si es el usuario nuevo, pues que no lo permita, que no le permitas como hacer como estos pedidos desde el principio o otro tipo de filtros, ¿no?
Eso, bueno, esta es la aplicación de Uber Eats y más o menos ahí lo que implica, igual, diagramas, todos estos, pues te pueden ayudar, es comunicación definitivamente y a esquematizar qué es lo que deseas crear, ¿no? Y tener pues una visión también de lo que falta o de dónde se puede romper. Por ejemplo, este es e-commerce uninegocio. E-commerce, un modelo de e-commerce podría funcionar, eh, pues, digamos, es una pequeña parte del Uber Eats, porque aquí es uninegocio, es como si solamente el restaurante tuviera la aplicación para él mismo, para hacer los pedidos. Aquí, por ejemplo, le añadí algunas pequeñas cositas como pues, su pantalla inicial y que podría tener categorías, podría tener favoritos, podría tener sugerencias. Eso se va a ir a la subcategoría, de ahí se va a la lista de los productos, al detalle de los productos, a agregar productos al carrito. Y bueno, hasta este punto quizás es muy similar a la que vimos ahorita de Uber Eats. Uber Eats es una mezcla entre delivery, bueno, como transporte, que es lo que hace Uber, más un e-commerce, ¿no? Es una mezcla de varias cosas. Aquí es un poquito más sencillo porque simplemente es un solo negocio, podría ser un supermercado que tiene pues su propia aplicación para prestar servicios, ¿no? Entonces ahí está, ya. Tiene ahí pues la lista de los productos, el detalle del producto y agrega productos al carrito. Aquí, por ejemplo, se maneja el concepto de sesión de cuenta de invitado, que es a veces pues de hecho esto es algo que también te piden en la App Store. Te piden pues que no entre el usuario y como de, luego es como de, a ver, regístrate, ¿no? Sino decir, pues como entrarías a un Walmart, ¿no? O sea, si tú abres la aplicación o la página de Walmart o un Amazon, pues no es como de, no puedes ver qué productos vende Amazon hasta que crees una cuenta, no, es entra, ve las categorías, ve la lista de los productos, incluso agrega productos a tu carrito, agregándolo, y ya que vayas al carrito, pues en ese momento verificamos si te conozco, si no te conozco, ¿no? Si tienes la sesión iniciada, si no, y si no, pues te registras, y si sí, pues ya pasas directo, ¿no? Porque yo ya sé quién eres. De ahí, pues, la lista bueno, haces todo el proceso de checkout, que todo el checkout, pues, puede ser otro proceso dependiendo de la lógica que vayas a tener. O sea, por ejemplo, aquí lo tengo como un subdiagrama aparte del checkout, en el cual, pues, tienes eh, seleccionar si van a pasar por el producto o va a recogerlo, que eso cambia pues, unas cosas. Normalmente cuando también van a pasar a recogerlo, pues tal vez tocará especificar los horarios o los horarios cuando lo entregue, también si no quiere que se lo entregues, ¿no? En el caso pues, del supermercado, quizás querrás un horario en el cual te hagan la entrega porque aparte normalmente pues se toma un poco más de tiempo en lo que, dependiendo cuántas cosas vayan a pedir del super, ¿no? Y la forma de pago que vas a tener y pues solicitar ahí, pues qué pasa, por ejemplo, si le vas a cobrar de una vez o le vas a cobrar cuando entregue o cuando hizo el pedido. Ahora también tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, si es un supermercado o así, eh, cuando, cuando haces el pedido, puede ser que haya cosas que no tengan en ese momento, no es muy usual, pues hay rotación de productos y más, pues cuando son perecederos y así, pues, eh, normal que no tengan el producto, entonces pues vas a tener la nueva orden y vas a avisar si hay ciertos cambios en la orden, ¿no? O sea, en el pedido que te hicieron, aquí está, le avisa. Aquí, por ejemplo, toda la aplicación de negocio, pues si ves, no hay pues no está este proceso de inicio, registro y demás, porque sucede, este es como un negocio, ¿no? Entonces, pues tú eres el propio administrador, básicamente, entonces pues no pasaste por un proceso de registro, ¿no? Pero tal vez sí te loguearás por un tema de seguridad. Entonces ya te llega la nueva orden, aceptas o no, ves si hay cambios o no. Si hay cambios, se los tienes que notificar y se va a ir a ajustes y esto va a regresar al proceso de checkout. Entonces posiblemente no le compras hasta que estés como ya a punto de aceptar, porque normalmente va a haber muchos cambios, entonces no le hace el pedido y todo hasta que hagas los ajustes y en ese momento ya que tienes todos los productos en la tienda recolectados y en bolsas y ya listos para el cliente, en ese momento ya sabes el total exacto
y ya le podrías cobrar al cliente en el caso de que pagara con tarjeta, ¿no? En el caso de que te vayan a pagar efectivo, pues igual, digo, siempre en efectivo tienes cierto riesgo. O sea, por un lado llegas a otro mercado, pero tienes cierto riesgo de que no te paguen, ¿no? Digo, te regresas el producto, aquí no es un producto preparado, pero pues, si tienes cosas congeladas o así, pues tal vez representa cierto riesgo de que se te echen a perder. Entonces, ya hace el checkout, lo manda a la lista de pedidos, detalle de pedido, y aquí va a ser como el tipo de entrega, ¿no? Si solamente decidió que fuera un pickup, que va a pasar va a pasar a recogerlo, entonces pues le notificas al cliente cuando pues ya está listo, ¿no? Para pasar a recoger. Eh, Digo, ya había dicho que en ese momento pues ya lo tenías como previo, ¿no? Ya tenías todos los productos, pero puede ser que el usuario te haya dicho en tu proceso de checkout que pues lo va a pasar a recoger a las 3 de la tarde y estás en la mañana. Entonces, pues debes de tal vez dejar las cosas. Por ejemplo, puede ser que te dejen los congelados o así. No sé, no los podrías tener ahí como en la bolsa porque se van a echar a perder, se van a descongelar. Entonces, los tienes en algún lado y después los juntas y le mandas la notificación al cliente de cuando ya los tienes a esa hora. Y pues ya le avisas para que ya pase por recogerlo, ¿no? También ahí pues vas a tener cierto criterio de decir, bueno, ¿qué pasa si no pasa, ¿no? Sobre todo cuando es pago en efectivo. O si fue pago con tarjeta, pues si no pasó, pues ahí se los guardas o hasta cuánto tiempo se los vas a guardar. Porque también, o sea, pues sí, bueno, pues se lo guardo, pero quizás es algo que en un día o dos puede ser que ya no sea viable, entonces lo tienes que vender porque pues, ya van a echarse a perder, ¿no? Y en el caso de que sí se lo vayas a entregar al cliente, o sea, tienes que agregar una lista de órdenes a entregar. Normalmente, pues aquí cuando pides como cosas del súper no es como que, no es tal vez como un Rappi. Sobre todo cuando tienes, o sea, cuando tienes repartidores externos, pues puedes llevar estos repartidores, ¿cómo se llama? Pues puedes llamarlos y en ese momento están disponibles. Pero cuando es un servicio interno, que tú repartes, pues no es como que vayas a... Pues no, primero no tienes tanta gente, ¿no? O sea, cuando teniendo externos, pues puedes tener un montón, pero cuando son internos, tienes cierta cantidad de personal disponible. Entonces lo que te conviene es acabar agrupando los pedidos y en vez de hacer como la entrega inmediatamente, pues juntas varios pedidos y programas una entrega, ya sea para el día siguiente o para la tarde, si pidieron en la mañana. Entonces simplemente agregas todos estos productos a una lista que posteriormente, pues la persona que sea el repartidor, aquí tenemos, igual tenemos 4 apps, pero bueno, repartidor igual tampoco, pues, tal vez no pasa formalmente por un proceso de registro porque quizás tú lo das de alta como administrador si es que trabaja para ti y pues selecciona las órdenes, o sea, puedes generar cierta ruta de dónde va a entregar, actualizas el estatus, le avisas al cliente cuando ya sabes que va a entregar y ves pues si te va a pagar, si no te va a pagar y pues en el caso de que si es pago contra entrega, por ejemplo efectivo, pues marcas como pagado y si no, pues simplemente lo marcas como entregado y al final calificas la orden. Este es un proceso pues distinto, ¿no? Porque es un solo negocio, porque no tienes que repartir notificaciones, porque trabajan para ti, porque debes de concentrar las órdenes, porque no hay un proceso de registro en autorización, porque tú eres el propio negocio. Pero bueno, ahora también parte de este flujo, que es lo que comentaba, pues lo puedes, claro, adaptar, o sea, porque dices, bueno, en el restaurante si hay cambios, pues esta parte de la lógica la adaptarías al otro negocio, ¿no? Bueno, a la otra lógica, ¿no? Ahora, eh, otro tipo de diagramas, a ver aquí, ¿cuál estábamos viendo? Bueno, otro tipo de diagramas, por ejemplo, sería este de Airbnb. Airbnb, pues, es cuando, digamos, este tipo de servicios, o sea, esto puede servir para cuando necesitas, eh, para cuando el que ofrece el servicio no se mueve, ¿no? Y, y es un servicio que puede tomar cierto tiempo, ya sea de alquiler. O sea, por ejemplo, esto podría ser el Airbnb de los autos, ¿no? Y para alquilar autos o para
o para alquilar un laboratorio, un estudio de música. Imagínate, pues haces, juntas a todos los estudios de música y les dices, yo tengo una aplicación en la que la gente puede reservar un teatro y puede reservar, no sé, X, ¿no? Áreas, eh, salones, imagínate, por ejemplo, hacia salones de fiestas, ¿no? Podrías tener el Airbnb de los salones de fiestas. Digo, ahorita no hay muchas fiestas de la pandemia, pero después cuando regresemos y haya fiestas, pues aquí no lo cambié. Es Airbnb. Entonces, pues sí puede haber cómo cambia como pues sí, digamos, este esquema es para cuando el que adquiere no se mueve, ¿no? Pero para cuando el que renta no se mueve y bueno, el arrendador no se mueve y el que arrenda sí se mueve, ¿no? En el caso de las propiedades. Es similar, o sea, tiene como, es una mezcla un poco, o sea, por un lado pues tienes igual categorías, favoritos, sugerencias, ves detalles del lugar. Ahora aquí tienes una de verificar disponibilidad, que eso se parece tal vez a, pues, a prestar servicios profesionales, ¿no? Que debes de tener su agenda libre, nada más que en vez de ir, pues ahora ellos vienen. Verificas la disponibilidad, verificas la sesión y, por ejemplo, aquí puedes hablar de una reserva automática, ¿no? Si se reserva en automático o no se reserva en automático la propiedad. Si se reserva, pues el detalle de si se reserva en automático, pues ya luego aparecen los detalles de la reserva y la pagan, ¿no? Y pues ya le aparece para que vaya programado, ¿no? Es como lo rentas de una vez y ya se autoriza. Pero quizás no, o sea, quizás es alguien que no tiene reservas en automáticas porque, no sé, renta su salón, renta sus cabañas. O sea, por ejemplo, este tipo de aplicaciones ahorita, pues sí, todo el tema de pues, gente que renta cabañas, gente que rentan cosas como medio rústicas. O sea, hay muchos pueblitos, ¿no? Que ni siquiera tienen como nada de tecnología, entonces pues llegas con todas las personas que rentan toda esa parte y pues se les ofrece porque la gente finalmente está buscando salir, está buscando hacer, pues salir un poco de vacaciones, pero pues no se van a ir de paseo a una ciudad con esto, ¿no? Pero pues este tipo de aplicaciones ayudaría para poder tener contacto con todos estos lugares, en los cuales a veces pues no están en un Airbnb justamente, ¿no? Porque, no sé, puedes generar una aplicación para turismo de forma local, el ecoturismo, no sé. Entonces, pues bueno, en el caso de que no se reserve en automático, pues ya le avisa al negocio, ¿no? Bueno, al que está rentando. Él previamente pasó por un proceso de autorización. Eh, También esto lo vamos viendo para que vean cómo se repite, como cómo se repiten como los mismos flujos, ¿no? De decir, bueno, autorización, que entre, que lo admita, o sea, muchas partes, o sea, a pesar de que son apps, o sea, estos son flujos distintos entre sí, o sea, porque cada uno tiene sus peculiaridades, tiene cosas que hay que revisar. O sea, por ejemplo, aquí podrías meter las dos, como funciona Airbnb es que meten las dos aplicaciones en una sola, ¿no? La de anfitrión y la de cliente. Entonces, a pesar de que aquí lo describo de forma separada, pues están metidas dentro de una misma aplicación. Entonces, con el mismo registro se cambiaría a anfitrión y podrías alquilar y al mismo tiempo podrías, ¿cómo se llama? Pues rentar, ¿no? Como quieras. Y ya, ahí te haces tu registro, puedes cargar múltiples propiedades, ¿no? Como lo que sucede en mí, cargas lugares que puede la gente alquilar y, y bueno, ya verificas la propiedad, si te la aceptan, pues ya te la autorizan y en cuanto te llegue una reservación, porque estás disponible, pues se autoriza la reserva. Y lo mismo, puede pasar que no lleguen, puede pasar que te cancelen, cuál es la política de cancelación, cómo sucede eso, ¿no? A quién se lo cobras, responsabilidad, quién se hace responsable, por qué, ¿no? En el caso de que no autorice la persona, pues ya se le avisa al cliente que, pues que no le autorizaron, ¿no? No puedes alquilarlo. Quizás pues, era un lugar, era tu casa, era algo que no podías, o sea, que viste el detalle del perfil de la persona y no se lo alquilaste, o ya lo tenías ocupado, entonces simplemente le notificas. En el caso de que sí, pues te paga.
y le notifica de la nueva reserva y califica la reserva, ¿no? Insisto, esto pues sigue siendo como un nivel amplio de cómo operaría como este flujo. Pero bueno, igual es otro flujo a tener en cuenta. Y finalmente, digo, de los que vamos a ver hoy, finalmente, por ejemplo, aplicaciones como un Tinder, ¿no? ¿Cómo? Pero un Tinder. Un Tinder es muy sencillo, digamos, por lo menos sencillo a nivel flujo, a nivel pantalla. Básicamente, pues, un Tinder inicias una sesión, registras una cuenta, eh, tienes un inicio donde vas haciendo como comparativos, o sea, vas encontrando quien haga match, o sea, pues, versiones de Tinder, pues puedes hacer para, no sé, para comida por ahí ya hay aplicaciones para perros, para encontrarle pareja a tu perro, o pues para ver qué te gusta, o para ver no sé, un Tinder de series de televisión, no sé, puedes hacer como finalmente es un tema de elección. O sea, imagínate, podrías combinar tal vez una venta de chácharas de cosas que se compren chinas y las, pues, meterlas en una aplicación, porque pues ahí no te importa hacer una búsqueda, sino nada más vas viendo uno a uno a ver qué se te antoja y comprar, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos modelos. Digo, el de Tinder propiamente es para hacer parejas, pero puede funcionar para muchas cosas. Tienes un home donde vas viendo de uno en uno, vas viendo de uno en uno, puedes ver el detalle. Aquí, por ejemplo, involucro un poquito la API, porque eh, pues si bien podrías mostrar simplemente de forma aleatoria los resultados, quizás implicará en su momento, o sea, dependiendo qué tan escala tenga. O sea, Tinder no solamente ha crecido pues, si dices el flujo es muy sencillo, le ponen sí, no, sí, no, sí, no y ya, ¿no? Si yo acepto y la otra persona acepta, se entabla un chat. Si contesta, pues ya es un match y platican entre las dos personas. Y ahí se acabó la ciencia. O sea, nada más yo digo sí, 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 no. Y cuando coincidamos dos personas, pues se entabla un chat y ya. Pero la ciencia, por ejemplo, aquí radica más en la conectividad que tengas a otra plataforma, que podría ser como lo que platicábamos un poco en las redes sociales. Es decir, cómo eso lo conectas al final con una lógica un poco más avanzada, cómo lo conectas en sistemas que te permitan, pues, predecir o hacer mejores sugerencias, ¿no? O sea, por ejemplo, quizás dependiendo a los que, o sea, tú categorizas a las personas a las cuales el usuario le dijo que sí, dependiendo la edad, dependiendo los gustos, dependiendo la ubicación, y le muestras más sugerencias como esa, ¿no? Lo que hacen las redes sociales, tienes un montón de contenido, entonces, pues vayas viendo más contenidos y tú te quedas viendo videos de perritos, después todas las sugerencias que vas a ver en tu red social van a ser videos de perritos, ¿no? Si estás haciendo match y le diste match a quien era pelirrojo, pues entonces, pues ahora va a ser el match con todos los que sean pelirrojos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso va a variar. Entonces, sí hay una parte, por ejemplo, que te podrías conectar para resolver esa lógica, porque ahí la lógica, pues si bien la podrías hacer dentro de la plataforma, pues es una lógica para que funcione de una forma como más escalable que lo harías con otra plataforma. Claro, si tienes, no sé, 1000 usuarios, quizás no es tan relevante, pero si tienes 10,000, pues ya tienes mucha información que necesitas estar procesando para hacer las mejores sugerencias. Pues bueno, pero vas viendo, hay flujos muy pequeños, pero no quiere decir que por ser pequeños sea súper sencillo resolverlos, porque pues hay una parte de dificultad, pero en estos no tiene tanta dificultad en el flujo, sino en cómo haces las sugerencias. Y bueno, esos son los flujos que quería que pues viéramos inicialmente con el día de hoy. Digo, tal vez muchos de ellos no son extraños para lo que han visto, pero pues que les ayude un poquito a ver cómo se aterrizan estos diagramas, cómo se aterrizan estas aplicaciones en un diagrama sencillo, que ayude a comunicar la idea, que ayude pues, sí, mejorar el entendimiento de lo que se va a hacer, y también te ayudan mucho a aclarar tus ideas, a saber pues cómo se debería de comportar y encontrar los vacíos, hacerte las preguntas correctas para encontrar donde ya sabes que hay un problema,
no ignorar esos problemas porque sabes que pueden llegar a suceder. Pero bueno, normalmente todos estos diagramas tienen que ver mucho más con la operatividad del negocio que con la aplicación en sí. Porque bueno, pueden variar bastante. Y también a raíz de esto, pues viene un poco los comentarios que luego me escuchan bueno, sí se pueden hacer plantillas, las plantillas te pueden ayudar mucho si vas empezando o así, definitivamente, o sea, pero conforme más respuestas de estas tienes que poner, pues se va haciendo un poquito más complicado el adaptar la misma plantilla a todos los negocios. Pero pues puedes ocupar alguna como base y ir haciendo modificaciones. Aparte de que si tú mismo generas estos diagramas de las aplicaciones que estás haciendo, pues es más sencillo que agarres y alguien te pregunte, oye, ¿tú ya hiciste una aplicación para esto? Sí, mira, aquí está el flujo de cómo opera. Entonces, pues ve qué tanto match hace con lo que quieres y pues no le, o sea, quizás cuando se la entregues, pues va a haber cosas que no, pero bueno, es como de, bueno, ya te dejé bastante claro qué era lo que hacía. Entonces, pues, digo, si hay algo que no lo hace, pues sabes que hay que hacerlo. Y también te va dando como una guía, un pequeño roadmap de qué es lo que tienes que trabajar hacia adelante en la aplicación y qué cosas son las que hay que ir mejorando posteriormente. Y bueno, este, preguntas, era, venía por acá en preguntas. Eh, ¿Cuál es el programa que se utiliza para hacer los diagramas? Ah, bueno, voy a abrir aquí el chat. Y somos poquitos, entonces voy a abrir el micrófono para no estar silenciando cada quien. Vamos no de silencien y no van a hablar. Pero el programa es draw. Es que antes era draw.io, ahorita es ¿cómo se llama? Asientas a draw.io, te rediriges. Ahora se llama diagrams.net. De hecho, no estoy seguro, pero según yo sí es de Google. O tiene mucho que ver con Google, ¿no? Entonces, pues bueno, esa entras a la página, creas tu cuenta y de ahí puedes empezar a agregar para crear los distintos diagramas, ¿no? Jonathan, ¿Qué pasó? buenas, Julio Guzmán acá. Bueno, entonces, por lo que estuvimos escuchando hoy, lo que tú, en resumen, lo que tú nos aconsejas es como iniciar y no, porque fíjate que eso que tú platicas, como de, yo, aparte de que ahorita me estoy certificando acá con ustedes, tengo una empresa de desarrollo de aplicaciones web y móvil. Yo no desarrollo, yo soy ingeniero de gestión empresarial y mis socios Okay. son desarrolladores. Pero el problema que yo me he planteado, porque yo quiero aprender a desarrollar, es que siempre me pasa de que quiero hacer el programa o el sistema más perfecto y a cada rato me estoy preguntando, ¿qué pasa si le hacen acá? Y caigo como que en esa espiral en la que nunca voy a terminar porque me siguen contando con cosas y nunca le pongo como ya a iniciar a hacerlo, ¿no? Entonces, por lo que entendí ahorita que tú nos dices es, pues ya empieza y vas a ir perfeccionando mediante vaya el negocio andando, ¿no? Sí, sí, de hecho, el chiste de esto es lanza, ¿no? O sea, la aplicación lo antes que puedas, o sea, identifica cuáles son los puntos, o sea, que digas, bueno, mira, sin esto no podría de plano funcionar, pero a veces es difícil porque no, no tendemos a ser a veces muy objetivos, pero intentarlo ser, decir, a ver, ¿cuál es como lo mínimo? O sea, ¿contra qué compites? ¿Compites contra una llamada de teléfono? Entonces, con que tengan un formulario y hagan el pedido, pues ya funciona. Y ya de ahí empiezas a mejorarla. El agregar todo esto, o sea, ahorita yo en cada parte del flujo les hacía muchas preguntas, todavía faltan muchas otras preguntas y muchos otros caminos y cosas sin resolver y nunca se acaba. O sea, el pensar que en algún momento vas a terminar una aplicación es algo que no va a pasar. ¿Por qué? Porque el software se adapta a las necesidades y entonces todo el tiempo implica desarrollo, desarrollo, correcciones, problemas, desarrollo, correcciones. Pero lo que no se debe de confundir es que eso no te debe de impedir el lanzar y decir, bueno, ya va al mercado.
Lo que sí es que, bueno, pues tal vez hay quien agarra y le entra en shock de, no, es que yo lo lancé y veía a todos mis clientes gritándome y que no funciona. Ok, hay un tema ahí en identificar tu mercado al cual deberías de lanzar inicialmente, o sea, la forma de lanzamiento, que también eso es algo que yo creo que eso lo vamos a tocar más en un webinar, más que aquí. Pero el cómo deberías de identificar el mercado y hacer el primer lanzamiento de la aplicación. No es como que sea para todos, o sea, debes de elegir ciertas personas, debes de comunicar el mensaje a esas personas a las cuales deberías ir haciendo el lanzamiento e ir mejorando poco a poco, pero es algo que pues va a pasar, va a tomar tiempo, van a irlo adaptando poco a poco, van a irse acondicionando. Entonces, y poco a poco va a ir mejorando y siempre se va a ir trabajando y siempre va a ir mejorando la aplicación. Pero además, no importa qué tanto tú le inviertas, si al final, cuando ya llegues con el cliente final, puede ser que no, todo lo que hayas pensado, que digas, bueno, es que yo le pregunté a 30 personas y así, no representa nada. 50 personas que platican contigo no representa nada. Al final, cuando llegas al mercado, cuando llegas con alguien desconocido, te va a encontrar cosas, va a querer otro tipo de cosas. Y también ten en cuenta que tan bueno va a ser, luego esto tiene que ver más a veces con el modelo de negocio, pero tan bueno va a ser el negocio como renuncies a cosas. O sea, si tienes que tener muy claro a qué cosas vas a renunciar. Nunca vas a hacer una aplicación que resuelva todo, nunca vas a hacer un negocio que haga de todo, ni le vas a dar, ni vas a satisfacer las necesidades de todos. Eso es completamente irreal y normalmente esos son los proyectos que fracasan. Entonces, pues elige o sea, qué batallas son las que vas a pelear y dónde vas a destinar los recursos y pues lanzar al mercado, lanzarlo con todos los problemas que va a tener y todas las cosas que van a faltar y todo esto que dije de qué va a faltar y si cancela y si no, y así, no es como de, no, entonces yo pensé que ya estaba lista mi aplicación. No, o sea, lánzala, aún así va a operar, va a empezar a generar ganancias y las mejores aplicaciones y las que tienen más éxito no son las que trabajaron más y se metieron en una cueva hasta que quedara perfecta, sino las que se enfrentaron más seguido al mercado y fueron recibiéndolos. ¿Te preocupa que alguien hable mal de ti, que alguien lo vea mal? Pues ve a quién va dirigida tu aplicación, ve cuál es el tamaño de tu mercado y pues no sé, si el tamaño de tu mercado es lo suficientemente considerable, que así debería de ser, pues es como de, bueno, a ver, voy dirigido a 10,000 personas, ajá, y entonces 5 se quejaron y no, pues bueno, no eran el mercado al que ibas dirigido, entonces pues pasa al siguiente y elige mejor tal vez el mensaje, ¿no? Siempre habrá quien no le guste, no importa que la marca invierta un montón en publicidad, invierta así, siempre hay gente que odia Apple, hay gente que odia, o sea, no importa, cualquier marca va a tener detractores y cualquier sistema va a tener errores, entonces, pues que eso no te quite el sueño y lo importante es, pues, lanzarlo, ¿no? David. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí. ¿Hola? Okay. ¿Sí? Sí. Hola, Jonathan. Tengo dos preguntas. La primera, ¿es posible, o sea, es que creo que fue una aplicación de propiedades, que las fotos son en 3D, o sea, pueden ir viajando pues por la casa y pueden ir mirando, siguiendo el recorrido hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados? ¿Eso es posible con Okai? Mira, eso tiene que ser forzosamente a través de un tercero que haga como ese procesamiento. Yo no me metería, ni pienso que nunca nos metamos demasiado en hacer esa lógica. Ahora, depende un poquito del tercero. Seguramente, digo, habrá que investigarlos. Yo he visto como algunos desarrollos que hacen eso para generar el 3D y te lo generan hacia web. Entonces también pues tendrías nada más que checar como su documentación de ellos y literalmente le metes un web view donde hagas como la navegación, ¿no? Si ya se quiere como integrar demasiado dentro de la aplicación, habría que ver si tienen un SDK o algo así, pero bueno, eso iría como a ideas y en su momento evaluaríamos qué tanto impacto podría tener en la mayoría de las aplicaciones, ¿no? Digo, si ya es algo muy, muy dedicado, o sea, decir, no, es que yo quiero que agarren el teléfono, se lo pongan acá y pues me vayas caminando, sientas que estás ahí, olvídalo, eso
Eso Claro. sí ya va a necesitar un trabajo muy, muy dedicado. Pero bueno, si tienes como una empresa que ya hace estas vistas 3D y la metes en un WebView y lo metes dentro de tu aplicación de propiedades, perfectamente se puede integrar, ¿no? No Sí, haces el sí, WebView y decir, bueno, ¿a qué dirección, no? sí, porque vi que en la aplicación se mete uno a la propiedad y puede ver, por ejemplo, el baño, la cocina, ir recorriendo la casa a través de la aplicación. Sí, claro, pues, pero eso, o sea, eso lo haces con un tercero, que es lo que hablamos de las integraciones, que Ah, es lo ya. que hablamos, ¿no? O sea, decir, a ver, encuentra un tercero que haga bien eso, o sea, que haga el levantamiento, que haga la digitalización y todo eso, intégrate con ese, ¿no? Y incluso, digo, yo por la plataforma, pero incluso aunque la diseñaras con alguien y tuvieras un ejército de 10,000 programadores a tu servicio para hacerlo, te diría, no reinventes el hilo negro. Hay muchas empresas que han invertido mucho en hacer eso. Entonces nada más ve que lo están haciendo y ve cómo se integra eso a la aplicación y ya. Y listo. Ya. Y lo otro es que tuve un problema con un, ¿qué? Para mostrar, espérate que me enredé. Ya. Para mostrar, eh, por ejemplo, de la base de datos estoy leyendo una anotación, ¿cierto? Y me llega a un cuadro y de ese cuadro quiero mostrarlo en otro cuadro, pero no me está apareciendo. No sé si me entiende. Eso de tener que ver ahí O con sea, las tengo un funciones. Modify Control, ¿cierto? Entonces, el Modify Control, le digo que ese dato que me llegó ahí, quiero mostrarlo en otro cuadro que es enseguida, que es un cuadro que envío hacia otra pantalla con ese dato. Pero le quité todas las variables, le quité todo, lo desarmé todo, y dejé solo el Modify Control, pero no me lo está generando. O sea, solo hacer ese coso. Me lee el dato que me llega desde la base de datos, ¿cierto? Me aparece en la aplicación. Pero el Modify Control no me lo está haciendo. Solo dejé ese Yo, Modify Control, le quité yo creo que todo. estás leyendo mal, yo creo que estás leyendo mal el dato. A ver, Pero hay que ver. pero sí me aparece en la aplicación. O sea, en la aplicación, por ejemplo, el dato me llega el 1 y me aparece en la aplicación, ahí está el 1. Si no estuviera leyéndolo, aparecería en 0. Pero como lo está leyendo, me aparece el 1. Y cada que lo cambio, me cambia el número al número que yo quiero. Pero ¿Y por qué no? ¿Y por qué lo vuelves a leer del componente y por qué no simplemente haces esos modify control y ya? ¿Cómo así? O sea, tú estás leyendo, estás haciendo un modify, después estás leyendo y después estás modificando en otro lado, Claro, ¿no? porque es que esa es una calificación que varía. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que esa calificación valga 5, entonces para que se pueda variar por la persona que es la encargada de la encuesta, que ella quiera decir hoy, no, pues que hoy quiero 3 o mañana no, quiero que esta pregunta me valga 5, entonces la Eh, sube a la base. es un, sí, es un tema muy puntual con tu lógica. Eso, ábreme un post ahí en comunidad y la vemos. Pero sí, es que es un tema muy puntual ahí cómo estás haciendo la secuencia de la lógica, ¿no? Hay que revisarlo. O sea, algo que te puedo asegurar, los modify funcionan, la lectura de la base funciona y la lectura de un punto y moverla a otro también funciona. O sea, todas esas funciones por separado trabajan perfectamente. Claro, es que Entonces, sí me la está leyendo, pero ya acá no me está haciendo el modify control. Sí me está leyendo la base de sí, datos, inclusive me lo pone y todo, pero no me hace el modify. sí, el valor que estás metiendo al modify control no es el correcto. Por eso no te Ya. vas. O sea, la función opera. La función opera. Nada más es tu flujo, es tu lógica, ¿no? Porque le Va. pongo, o sea, no entiendo por qué si tengo número me aparece texto. No me da valor sino texto. Eso es que es parte de la lógica. Sí, hay que ver el caso, pero bueno, ahorita igual y no, creo que no es tanto el momento para ver eso. ¿Va? Bueno, listo. Ya, Ábreme, Jonathan, ábreme gracias. un post en comunidad y ahí lo vemos. Bueno, ¿Vale? listo, Jonathan. Listo, gracias. Súper. Carlos, Jonathan, buenas noches. buenas noches. Una preguntita. En este taller hay alguna posibilidad que en algún momento usted nos pueda colaborar. De pronto alguno de nosotros, bueno, me pasa a mí, tengo un proyecto tipo Uber y en algunas ocasiones, en alguna parte me quedé, como quien dice, atascado.
¿Hay alguna posibilidad de que en su taller nos pueda colaborar? Pues no es tanto así porque, bueno, al final eso ya lo comentaba en los primeros, o sea, no es el objetivo de este. ¿Qué alternativas hay para desatorar? Pues hoy en día pues tenemos comunidad, tenemos ya los experts, entonces también pues con ellos te podrías como acercar a que te ayudaran a una mentoría. Y pues desatorarte, que finalmente ese es el objetivo, ¿no? A poder pues salir como de esa parte donde está como atorado, como esa parte, ¿no? Entonces, pues sería más eso, digo, de nuestro lado, igual, pues ya iremos viendo, digo, este es un modelo, o sea, por eso ya les comentaba al principio como cómo era el juego de esto, ¿no? O sea, de cuál era el objetivo de hacer este programa de Partners Junior. No es un taller de ayuda a las aplicaciones. Para eso, pues bueno, tenemos canales que permiten hacerlo, ¿no? Entonces, pues habrá que verlo. Ahora, pues igual, podemos siempre estar intentando como otros, o sea, pero también, de hecho también lo intentamos, bueno, no, sí lo estamos haciendo con algunos que adquirieron plantillas y hacemos pues talleres en los que revisamos eso, también estamos dando Uphype Coins que te permiten tener asesorías con experts, Sí, es también, que en una, también, disculpe, es que ¿vale? por ahí en una parte del video que usted creó, que muy buen video, ¿para qué? Lo felicito. Nos quedó como pendiente el tema del habilitar los conductores. Sí, por ahí ya no sé si creo que hay comunidad, por acá anda también Oscar, ¿no? Creo que igual ahí les da, incluso también ahí con experts, que también por acá está Oscar, hacen Zooms como dedicados justamente a resolver como dudas en general, ¿no? Son talleres de ayuda, básicamente. O sea, ellos nos dan talleres como de ayuda a múltiples usuarios, que ahí los invita a seguir, por ahí lo ando viendo de decir, bueno, a ver todas las dudas que tengan y las van resolviendo y también dan mentorías individuales. Entonces, Escríbanme al interno si quieren ayuda. ahí Claro, también pues, le pueden escribir y bueno, al final pues de que hay formas de resolver, de desatorarse, de quitar la duda, porque de... estoy súper atorado con la plataforma. Solo Yo, era eso, no le quito más tiempo, Jonathan. Muchísimas gracias, Dios me lo bendiga. nada, de qué. Yo creo que, mira, por ahí les dejo también el WhatsApp. Oscar es parte también de nuestro programa Ah, ok. de experts, entonces, pues Ya lo igual, reviso en el mensaje, a ver, para tomar el... Uy, sí, gracias. Muy amable, Dios me los bendiga. Ahí estaremos en contacto. bueno, y pues sí, en general Lionsoft, que al final, pues sí, y también digo, la idea de todo esto, de este programa es también, pues, poder integrar como a más personas hacia los distintos programas de experts, de partners, y es lo que esperamos, pues, que se conviertan ustedes en estos, pues, vayan desarrollando como estas habilidades sobre la plataforma y, pues, listo. Pues muchas gracias. Bueno, Carlos, no, es lo que ya había contestado, ¿verdad? Ahí veo las manos todavía, pero creo que ya. Bueno, pues muchas gracias a todos. Esto es como hacia lo que se encamina, o sea, al final ya es un tema más como de crear cosas, de estimar flujos, ya saben cómo funciona lo básico, entonces pues vamos a ver cómo estos diagramas, cómo armarlo y pues lo que buscamos aquí es que ya vayan creando como sus propios flujos, que no sea, que pues de esto les voy a compartir como varias ideas de aplicaciones que se puedan estar desarrollando. Finalmente, pues esto no es tanto como para desarrollar la app que ya tienes, sino para pues abrirte como a otras posibilidades, a ver cosas que se podían llegar a crear, a ver cómo crearías un flujo de cosas diferentes que te permitan, o sea, el objetivo de AppHype no es llenar el mundo de Uber y Uber Eats, sino facilitar una plataforma que te permita crear todo tipo de aplicaciones de desarrollos que resuelvan múltiples problemáticas, que hay un montón que se pueden resolver, y además donde tienes un campo de competencia mucho más, o sea,
hay mucho menos competencia y puedes aproximarte y tener grandes negocios, ¿no? Que se basen de necesidades, que no solamente sea copiar la idea del otro, sino crear cosas nuevas. Y para esto es lo que les va a estar ayudando mucho la creación de todo este tipo de diagramas para comunicarlo y para marcar una guía y un camino que te pueda ayudar a llevarlo hacia adelante, ¿no? Pues muchas gracias y nos vemos el día miércoles. Bye. Gracias, Jonathan.